¡Es la locura! ¡Tengo claustrofobia! ¡También yo también! ¡Claustrofobia! Bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a un programa más de La Teoría de la Mente. Bienvenidos a un nuevo programa sobre salud mental donde contamos todos los aspectos que nos parecen interesantes sobre este tema. Nosotros somos psicólogos de AMADAG, la Asociación Madrileña de Agorafobia, y de CEAN, que es el Centro de Estudios para la Ansiedad. Para contactar, ya sabéis, por teléfono al 911198157, 911198157, siempre por las tardes, en horario de 4 a 8 y media, o visitarnos en la web www.amadag.com. Y en este programa le toca el turno a la claustrofobia, que más que el miedo a los espacios cerrados es el miedo a no poder salir de un lugar o de una situación cuando uno lo desea. Para ilustrar el tema vamos a hablar con dos personas que lo padecen y que nos van a relatar sus vivencias. Nos van a contar cómo este miedo ha podido condicionar sus vidas. Y en el apartado Historias de la Mente vamos a hablar de la experiencia de ser papá o mamá con ansiedad. Pues todo esto os espera si os quedáis con nosotros. Pediros vuestra recomendación tanto en iVoox como en iTunes y sin más dilación, allá vamos. Definitivamente no calificaríamos la claustrofobia como el miedo a estar en un lugar cerrado. Muchas personas con claustrofobia pueden estar en este tipo de sitios. Más bien lo definiríamos como el miedo a no poder salir de la situación si uno quiere hacerlo. La claustrofobia es el no elegir ni el cómo ni el cuándo salir, y también implica la creencia de que algo catastrófico va a ocurrir si no lo consigo. Cerca de un 4% de la población padece este tipo de fobia en mayor o menor medida. Y hay casos verdaderamente incapacitantes en los que el trastorno dificulta muchísimo la vida cotidiana y limita en gran medida al individuo. Algunos de los síntomas más frecuentes: necesidad imperiosa de salir, sensación de falta de aire, hiperventilación, aceleración cardíaca, sudoración, mareos, temblores. Algunas de las personas que acuden a la consulta vienen a raíz de un suceso traumático que no quieren volver a repetir. Esto es, tuvieron un ataque de ansiedad en un avión o un metro, por ejemplo, y han asociado la percepción del espacio cerrado a esa experiencia. Vivieron una percepción tan catastrófica de la situación que no quieren que se vuelva a repetir. Pensaron en ese momento que enloquecerían, se asfixiarían o que no podrían soportarlo. Y han asociado que si permanecen en una situación sin la posibilidad de poder cortar, escapando, no lo van a poder resistir. Esto tiene más miga de lo que parece en un principio. A pesar de que los pacientes vivencian el miedo como una amenaza externa, en realidad son conscientes de que son ellos mismos los causantes de las sensaciones desagradables. Cuanto más avanzan en el tratamiento, más entienden que no podemos achacar el miedo a un objeto externo, sino que se encuentran con que la fuente de miedo es interna. Es como si se hubiesen convertido en bombas que pueden explotar en cualquier momento, de un momento a otro. La bomba se activa cuando estoy en una situación de la que no puedo escapar y no tengo posibilidad de cortarla. También encontramos casos que no han experimentado una crisis de ansiedad clara. Son aquellos que no presentan un origen definido del problema, incluso personas que refieren haber experimentado claustrofobia desde que recuerdan.
Este tipo de pacientes nos plantean otra perspectiva de tratamiento que quizás pueda basarse en los hallazgos realizados por Emory Stella Lourenco y Matthew Longo de la Universidad de Londres, del Reino Unido. Estos investigadores encuentran que no todos percibimos el espacio de la misma manera. Matthew Longo reconoce que en una entrevista reciente hemos encontrado que las personas con más niveles de claustrofobia tienen un exagerado sentido del espacio que les rodea. En este momento no sabemos aún si es la distorsión en la percepción espacial la que lleva al miedo o viceversa. Ambas situaciones son probables. Igualmente, no todas las personas que experimentan claustrofobia tienen el mismo miedo, ya que quienes hacen mucho hincapié en la falta de aire, o hay aquellos también que temen el ridículo en público o que la ansiedad les va a llevar a un estado del cual no van a poder regresar. Es el miedo también un poco a la locura. Tener en cuenta esto puede ser un indicador clave en la eficacia del tratamiento. El tratamiento en ningún caso, la claustrofobia, diríamos, tiene por qué considerarse un trastorno crónico y no tiene por qué estar acompañándonos toda la vida. Un buen tratamiento debe incluir una relación de las diferentes variables que intervienen en el problema. No todas las personas son iguales, al igual que no todas las claustrofobias tampoco lo son. Aunque el tratamiento cognitivo-conductual es el tratamiento recomendado por excelencia, sigue siendo insuficiente si no se emplean otro tipo de técnicas complementarias como las proporcionadas por la terapia estratégica y la terapia de aceptación y compromiso. Ya has visto que la policía no ha hecho mucho caso. Nos habrán tomado por dos majaras, ¿sabes? Como no había cadáver. Y deben recibir 50 llamadas así por minuto. ¿Por qué van a hacer una excepción? No lo sé, solo sé que esto es un lío como una casa. No deberíamos estar aquí. Tengo miedo, es siniestro. Tú me comprendes, esto podría ser... A saber quién estará metido en esto. Quizás sea algo muy gordo, Carol. Quizás sea un nuevo Watergate o algo así. ¿Pero qué? No me gusta. ¿Qué? Dios mío, ¿qué ha pasado? Un momento, calma. Vamos a ver, el ascensor ¿Por se qué nos habrá paramos? atascado. ¿Por qué nos Calma, paramos? Harry. No me digas que me calme. Mi claustrofobia es universalmente famosa. De acuerdo, ¿por qué todo tal- acabará por arreglarse. Ya lo ha Esto no me gusta nada. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar. Tengo fobia. No pasa nada. La verdad es que este ascensor está lleno de aire. Larry, cálmate. Procura no asustarte, ¿de acuerdo? No te asustes, No me ¿de asusto, acuerdo? no me te asusto. preocupes. Solamente voy a rezar el rosario. Alguien nos ayudará, ya nos encontrarán. Oiga. Esto no me Oiga. gusta. Aprieta algo, que se acabe. Oiga. Esto no me gusta. Uy, Dios Oye, mío, mira, ¿pero cómo? voy corriendo por el campo. Sí, veo es- inmensas praderas, veo un semental, soy un semental. Cállate, Me Larry. llega una brisa Larry, fresca. cállate y Ahora cálmate. veo ¿Quieres? mucha Todo hierba. pasará. Veo un suspirar. Larry, calla. Oiga. Oye, Oiga. has dicho, actúa como un policía. Yo he dicho, no. Tú has dicho, ¿quieres ser policía? Un Enséñale momento, la tarjeta. mira, Yo he lo dicho, que ¿qué haremos. tarjeta? Larry, Ya, aúpame, sabes que yo... aúpame y saldremos de aquí. Lo conseguiremos. Yo no puedo Sí, salir por sí que aquí. podemos, yo No, puedo no hacerlo, se puedo abrirá, abrirlo. está muy soltado. Espera, no, Larry. Nunca se... Venga, vamos, Nunca se cógete abre. las manos, venga, cógete las manos. Estoy respirando. No, tranquilo. Larry, te digo que lo único que tengo que hacer es abrir eso, Ahora me voy a ¿comprendes? desmayar, ¿por qué? A ver, junta las manos. Bien, y ahora úpame, ¿de acuerdo? Bien, ¿preparado? Un momento. Caray, Espera. tienes que dejar los postres contundentes. Espera. Espera. Mi vida entera está desfilando ante mis ojos. Lo peor es que conduzco un coche viejo. Este maldito trastorno debería abrirse. Dios mío, es ella. Es, madre mía, claustrofobia y un cadáver. El colmo de un neurótico. Vamos a hablar, como todos sabéis en el programa, ya hemos iniciado la entrada, vamos a hablar sobre la claustrofobia. Y hoy pues vamos a traer una invitada muy especial. Bueno, vamos a hablar con Gemma, que Gemma sabe muy bien de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de claustrofobia. Es, bueno, pues es una cárcel también a su manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco conversación con Gemma para que primero logremos enterarnos un poquito más qué es esto, porque yo creo que hay muchos conceptos un poco confundidos acerca de lo que es la claustrofobia. Y bueno, para saber, por ejemplo, qué tipo de situaciones son las que producen la claustrofobia, etcétera. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, lo primero, pues buenas noches, Gemma. Buenas noches, Rubén. Pues muy buenas noches estamos. Así que yo creo que lo primero, si te parece, es que vayamos un poco contando tu historia. Si te parece, tú que te has ofrecido ahí tan gentilmente un poco a desgranar tu propia historia, bueno, pues si te parece vamos a empezar desde ahí. Perfecto.
Ujú. ¿En tu caso aparece esto desde siempre o no? A ver, en mi caso, con la edad se me va agudizando, pero desde que era bastante pequeñita, Ujú. había en sitios en que yo ya tenía claustrofobia. Eh, ¿Cómo por por ejemplo, pues mira, por ejemplo, todos los niños se podían meter debajo de las camas y yo no podía, Ajá. ni dentro de los armarios. Y sitios así de ese tipo en el que yo me sintiera encerrada, pues yo no podía estar, porque me faltaba el aire. O sea que en tu caso era algo casi que desde que tú recuerdas, desde que tienes los primeros recuerdos, esto ya está apareciendo en tu vida, ¿no? Sí, 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 desde pequeña. ¿Mm? Podría tener, no sé, 5 o 6 años y ya me ocurrían cosas de estas. Pero entiendo que ahí quizá no estaba resultando un miedo muy molesto, solamente en determinados juegos infantiles, ¿no? Se dan. Claro, aparte de que en ese momento eres muy pequeño y no reconoces la situación ni sabes qué te pasa, simplemente ves que no, que cuando te metes en un sitio cerrado, pues te falta el aire, pero en ese momento pues no lo identificas. Claro, pero entiendo que llega un momento determinado. Bueno, esto has dicho, lo de falta de aire, ahora lo retomamos. Pero Vale. llega un momento determinado en tu vida donde pues esto aparece de una forma quizá más abrupta, ¿no? ¿Cuándo es? Sí, según voy haciéndome más mayor, pues me van pasando situaciones en las que, como digamos, se va agravando. Pero cuando más ha sido cuando más lo he notado, pues ya ha sido de más mayor. Yo pues, te podría decir que con unos 30 años, 30 y algo, ahí es ya cuando me condiciona la vida completamente. Porque anteriormente me van pasando situaciones y que bueno, que lo que vas diciendo, uy, tengo claustrofobia, pero llega un momento en el que ya me condicionó la vida de tal manera que es que no podía hacer prácticamente nada. Cuando ya estaba en mi propia casa no me podía cerrar ni una puerta. Ajá, ahí es cuando empieza ya a agudizarse. Sí. ¿Y aparece de forma abrupta o va apareciendo, va comiendo terreno poco a poco? Es decir, ¿tienes una primera experiencia fuerte con la claustrofobia o no? Eh, mm, no, fue apareciendo, fue ganando terreno, como tú has dicho, fue ganando terreno, fue ganando terreno. Yo según iba viendo cosas que no podía hacer, pues las iba, como digamos, desterrando de mi vida y llegó un momento que la claustrofobia había acaparado mi vida completamente. Claro, porque ¿qué tipo de situaciones, por ponernos un ejemplo para los oyentes que nos están escuchando, tú comienzas a evitar? Pues bueno, a evitar, lo primero que empieza a evitar son ascensores, son aviones, metro, túneles. ¿Medios de transporte? Ujú. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en los coches, en los asientos traseros en los que no llevaran puertas ni pudieran bajarse ventanillas, esos también los desterré por completo. Ujú. Y todos, todos esos sitios desde el principio. O sea, medios de transporte y sobre todo, si, por ejemplo, esto es importante, ¿no? ¿Por qué un coche, ¿no? Un coche donde entiendo que no tiene que tener puerta de atrás, ¿no? A ver, un coche en el que yo vaya montada y tuviera puerta, yo ahí pensaba que en ese momento, en un momento dado, yo si necesitaba salir, iba a poder salir. Ujú. Pero si yo, por ejemplo, me monto en un vehículo en la parte trasera en la cual no tiene ventana ni siquiera para poder yo, en un momento dado, buscar mi aire, pues ahí, Nuevo salir. claro, ahí es donde no podía montarme. Ujú. Mm. Y después de eso entiendo que podríamos hablar de situaciones un poco más cotidianas donde la claustrofobia, porque a lo mejor lo que estamos empezando a descubrir es que la claustrofobia, yo siempre digo, no es el miedo a los espacios cerrados, ¿no? Porque en un coche estás encerrada, más o menos, pero no siempre tienes claustrofobia. Claro, pero porque yo, por ejemplo, lo que necesito es controlar la situación. Yo, por ejemplo, me monto en un coche y sé que la situación está controlada porque en el momento que yo quiera, o sea, que en el momento que yo me sienta encerrada, voy a poder parar y bajarme. Mm.
Por ejemplo, yo, en mi caso, donde más claustrofobia tengo es en los sitios que escapan fuera de mi control. Por ejemplo, un metro, un avión, un ascensor, que en un momento dado yo me sienta encerrada y no pueda abandonarlo. Ajá. Por ejemplo, también en mi caso, yo he llegado a irme de restaurantes, de llegar a entrar en un restaurante, verlo todo demasiado saturado, mirar, echar un vistazo alrededor, no ver ventanas Sí. y sentirme agobiada porque no necesitaba ver algo que no me hiciera sentir que me habían encerrado ahí. Necesitaba ver calle, necesitaba algo donde poder yo buscar salida y buscar aire. Claro, Y o me, sea, la posibilidad de que tú puedas escapar cuando tú quieras, ¿no? claro, eso es. Entonces, irme de restaurantes por eso, porque sentirme como metida como en una caja al ser todo muy estrecho, sin ventanas, y me he ido por eso. Mm. Y hablando un poco de la sintomatología, ¿qué siente una persona que tiene claustrofobia? O por lo menos ¿Qué tus siente una síntomas. persona con claustrofobia? Yo, yo, por ejemplo, además, cuando en el momento que sé que me va a pasar, yo, por ejemplo, en ese mismo momento empiezo a bostezar. Empiezo a bostezar, no puedo evitar bostezar y contra más bostezo, más aire necesito coger. Empiezo a no poder respirar, a agobiarme, a faltarme el aire y me creo que me voy a asfixiar y que me voy a morir. O sea, o salgo de ahí o me asfixio y me muero. Esa es la sensación que yo tengo, que voy a morir asfixiada, encerrada en... En tu caso hay como una sensación de falta de aire, ¿no? Sí, Y hay un sí, hambre me de me aire. falta el aire, me asfixio. Vale, porque aclararemos, no todo el mundo, algún día trataremos otros casos de agorafobia, no todo el mundo tiene miedo a la falta de aire, sino que Ajá. aparecen otro tipo de miedos, pero en tu caso, por ejemplo, que es un caso así como más típico, sí aparece esta Yo sensación de sí, falta de aire, ¿no? sí, yo mi sensación, en el momento que me siento encerrada en un sitio, pues lo que me pienso es que voy a morir asfixiada porque lo que me falta es el aire. O sea, yo cuando estoy encerrada en un sitio lo que busco es una salida de aire. Ujú. Mm. Necesito o bien una ventana o una puerta, algo que yo pueda salir. Mm. O puedes sacar por ejemplo, si no pudiese salir y pudiese sacar la cabeza en la ventana. Pues si no pudiera salir y pudiera sacar la cabeza en la ventana, hay veces que me ha dado resultado, pero otras veces, porque me ha pasado muchas veces en el coche, no tener que parar y bajarme. Mm. Bueno, ¿y cómo ha afectado esto en tu vida? Porque ¿qué consecuencias trae un miedo muy profundo? Porque para que lo vayamos entendiendo es algo tan profundo como para que te tengas que ir de un restaurante, ¿no? Gustándote a ti los restaurantes como te gustan, ¿no? Claro, a ver, es que llega un momento que tu vida está condicionada completamente, y ya no solamente tu vida, sino es lo que es la de toda la gente que tienes alrededor. Porque, por ejemplo, yo ahora, gracias a ti, estoy mejor, pero en el momento que estaba tan limitada, pues yo condicionaba a amigas, pareja, tenía todo el mundo condicionado, porque es que lo había desterrado prácticamente ya casi todo. Casi todo lo que tuviese que ver con esta situación, ¿no? Es decir, que Sí, o eso te sea, lleva un poco todo a lo que tener que tuviera. condicionar un poco tu mundo y condicionar a los otros también, a que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, ¿no? Claro, por ejemplo, no hacer viajes en tren, no hacer viajes en avión, no ir al cine, no ir al teatro, todo eso dejé de hacerlo. Entonces, claro, toda la gente que tienes a tu alrededor que lo quiere hacer también, pues no lo hace, por lo menos contigo, por por no dejarte tirado. Claro. ¿Y a ti te costó el comentarlo esto o no? A la gente que te rodea. No te he oído. Sí, digo, a ti esto te costó... Rubén, no te escucho. Sí, ¿no me escuchas? A ver, un momentito. Ahora sí. Sí, vale. Algo se habría cortado por aquí. Ah, Me refiero a que
a que a ti esto es algo que tú has podido hablar con la gente que te rodea, la gente que te rodea lo entiende, ¿no? Hombre, siempre, la gente que te rodea siempre te dice que lo entiende. Habrá veces que lo entienda y habrá veces que no lo entienda, porque yo he vivido situaciones de ataques de pánico que cuando ellos me han visto, ha habido algunos que se han quedado parados como diciendo, pero Se han asustado, ¿no? ¿por qué te pones así? ¿Sabes? O sea, que una cosa es que tú digas, tengo claustrofobia, y otra cosa es que vivas una situación de pánico. La situación de pánico que pierdes el control, por lo menos en mi caso, que yo pierdo el control, pues es que es difícil de que alguien que no, como digamos, que no haya pasado por esa situación lo entienda. Es complicado. Es complicado, sí. Sí. Bueno, y en todo ¿cómo ha sido un poco tu proceso, tu evolución? Que yo creo que también es algo que a los oyentes seguro que les interesa. ¿Qué cuestiones te han podido ayudar? ¿Qué cosas para ti han sido importantes? Pues a mí, hombre, lo más importante ha sido encontrar, por ejemplo, a una persona, pues en este caso tú, un psicólogo, pues que me entienda y que me haya, por ejemplo, hecho entrar en razón o que me haya convencido de que realmente no me va a pasar nada. O sea, que todo el mundo puede respirar en un ascensor, que todo el mundo puede respirar en el metro, y, o sea, que soy una persona como todo el mundo y que si a nadie le pasa eso, a mí tampoco me tiene por qué pasar. Entonces, Parece que eso, hombre, tú sabes que uno no se queda sin aire, pero estamos hablando de un procesamiento a otro nivel, ¿no? Tú claro que sabes que te quedas sin aire, pero no lo sabes, ¿no? eso es, sí. Yo sé que no me voy a quedar sin aire, pero mi cerebro en su fondo dice que sí. Entonces, bueno, he ido poco a poco controlándolo. Me explicabas cosas que tenían su lógica. Por ejemplo, yo nunca entendía por qué empezaba siempre a bostezar, o cuando creo que me va a faltar el aire en un determinado momento empezaba a bostezar. Y bueno, tú me explicaste en su momento que mi cuerpo automáticamente pues empezaba a coger aire porque creía que le iba a faltar. Claro, hay una hiperventilación en este caso. Para los que nos escuchan, el bostezo, por ejemplo, es algo un poco a intentar evitar, es cierto, porque produce todavía más hambre de aire, ¿no? El aire es algo con lo que tenemos que lidiar. Entonces, el bostezo normalmente sí produce más sensación de querer tomar más aire. Y claro, ha habido así cosas que me has ido explicando, que yo poco a poco he ido entendiendo, y he convencido a mi cerebro que él lo tiene que entender también, y la verdad es que la situación he mejorado bastante. Ahora mismo hago muchísimas cosas que no podía hacer. Me queda todavía camino, pero de momento he conseguido cosas que vamos, para mí eran imposible, vamos, que no pensaba volverlas a hacer nunca. Por ejemplo, ya coges aviones, ¿eh? Cojo aviones, monto en metro, paso por los túneles de la M30, que eso era imposible. O sea, imposible. O sea, los túneles eran agobiantes. O sea, llevaba años sin pasar por túneles. Y ahora para mí es algo rutinario, algo normal, no me causa ningún problema, y la verdad es que bien. Y oye, y si tuviésemos que hacer un poco o recordar un poquito, ¿cuál sería para ti el momento donde tú empiezas a decir, oye, aquí algo está cambiando, algo de lo que de mi vida en ese sentido está cambiando en este momento? ¿Hay algún momento que podemos describirlo así o alguna exposición, alguna? Pues mira, en el momento que yo empecé a notar que algo estaba cambiando fue en el momento que pude empezar a montarme en los ascensores
sin pensar que me iba a quedar encerrada y me iba a asfixiar allí dentro. Porque esto nos da una anécdota muy buena que tú y yo sabemos de un piso que tú tienes ahí en Benidorm. Cuéntala, por favor. Sí. Bueno, se lo vamos a contar a los oyentes. Exactamente. Que me tiré mucho tiempo subiendo y bajando, andando a una planta 22. ¿Qué te parece? Y vamos, lo hacía como rutinario porque descarté el ascensor completamente. Claro. Vale, pero ya no, ya subo un ascensor. O sea, tú imagínate las ganas, o sea, el miedo, lo intenso que puede ser como para subir 22 pisos. ¿Mm? Sí. Además, te convences tanto a ti mismo de que es peor el ascensor que subir 22 pisos andando y lo haces. Y no Lo solamente, haces. a lo mejor varias veces al día, porque a lo mejor un día bajaba Sí, claro. luego otro subía. Bajaba, subía. Sí. Ahora ya no. Ahora ya subes. Ahora ya no. Además, al principio tenía que montarme yo sola porque yo al contrario que mucha gente, cuando creo que me puede dar un ataque de claustrofobia, necesito estar sola en el sitio que esté, necesito estar sola porque quiero todo el aire que haya para mí. No quiero compartirlo. Avariciosa del aire. Todo lo que sea que haya más gente me reduce el espacio. Entonces prefiero ir sola. Y en un principio pues empecé a montar los ascensores yo sola y ya poco a poco voy montando con gente. Nunca petado, porque siempre hay más posibilidad de quedarse encerrado, pero ya voy montando incluso con gente. Bueno, pues yo creo que la has explicado fenomenal, ¿eh? De momento, sí. Yo creo que los oyentes se pueden hacer bastante una idea ahora que estamos haciendo un repaso un poco a casi todos los trastornos de ansiedad y se puede hacer bastante una idea de lo que es la claustrofobia con esa entrevista que has hecho. Pero vamos a hacer algún consejo porque a lo mejor hay oyentes por ahí que se sienten de pronto identificados con tu historia y quieren decir, oye, pues yo también me he encontrado, estoy justamente ahora mismo en ese punto. Algo que como decimos, un poco un consejo. ¿Rubén? Sí, ¿me escuchas? Que te habías que dejar de escuchar. Vale. Vale, estoy intermitente. Entonces, algún consejo. Sí, es que la conexión está ahí de aquella manera, pero bueno, algún consejo que te gustaría un poco darles a alguien que te esté escuchando ahora mismo que haya tenido, que pueda tener las sensaciones que tú has experimentado. Hombre, pues yo el consejo que doy siempre a la gente, lo primero es que busquen ayuda, porque te ayuda bastante, mejoras bastante y que siempre se puede mejorar, que lo mejor es en el momento que reconozcas que tienes un problema, pues buscar solución y que la solución llega y se llega a solucionar bastante. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma. Gracias. Creo que dentro de la claustrofobia, porque yo sabes que tengo que trabajar mucho con claustrofobia, pero es verdad que muchas veces es la que quizá, a veces porque como no hace falta esa interacción tan constante con los otros, la que digamos tiene menos problemas colaterales, pero aún así, oye, tenemos que pasar lo que tenemos que pasar porque imagínate esto de subir un piso 23, esto, bueno, pues alguna vez tú y yo lo hemos comentado, incluso problemas temas para ir a dentistas, a temas de operaciones, bueno, pues hay muchas cosas que son importantes. Ya solo imagínate cómo meterte en un TAC de estos ahí. No, eso es imposible, eso no lo he conseguido. Eso todavía no, pero nos queda, ¿eh? Nos queda el TAC. Nos queda el TAC. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Gemma, por habernos abierto aquí tu historia y estoy convencido a que le va a servir a mucha gente. Así que bueno, nos vemos en otro programa porque bueno, yo siempre os digo lo mismo, que nos volveremos a ver. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches y gracias a ti, Rubén. Vale, hasta luego. Chao, adiós. A veces nos surgen miedos acerca de la transmisión de conductas ansiosas hacia nuestros hijos.
¿Mostrar miedo cuando lo padezcamos es bueno o es malo? ¿Les ayudará o los perjudicará en un futuro? Tenemos que tener presente que nuestros hijos e hijas el día de mañana serán personas independientes y hemos de confiar que sus decisiones, respuestas y formas de enfrentarse a la vida no tendrán por qué ser las mismas que las que hemos tenido nosotros. No podemos cargarnos con toda la responsabilidad de su evolución, puesto que debemos tener claro que no vamos a ser los únicos modelos vitales influyentes. Además, el hecho de que la ansiedad sea algo conocido a través del seno familiar, lejos de dificultar y abogar por el aprendizaje de sensaciones de indefensión, puede que haga crecer en ellos una sensación de fortaleza ante lo ya conocido. Desarrollar en nosotros sensaciones anticipatorias de naturaleza negativa hace que nos comportemos de diferente manera si naturalizamos el proceso y lo presentamos tal cual es, ni mejor ni peor. Si no paramos de darnos mensajes negativos ante la idea de mostrar miedo o no a nuestros hijos, haremos que la ansiedad se observe bajo un prisma de tensión e incomodidad, de desconocimiento. Dicho esto, aunque no podamos afirmar cómo se van a desarrollar los acontecimientos, puesto que tampoco tenemos capacidades adivinatorias, ¿por qué no pensar más bien que mal? De tal forma que sopesemos los beneficios de dejarnos llevar por un proceso conocido, mejor que desconocido, y natural, sin aportar matices de rareza y exclusión, en el que podamos demostrar más adelante que se puede superar. No que no se tiene, sino que se puede superar, más que mostrarles esto como algo perpetuo. La única transmisión de conceptos que resulta importante es que padecer ansiedad no es algo que nos enquiste para siempre, sino que es como muchas otras cosas que pueden pasarnos en la vida. Es algo temporal que se puede modificar con esfuerzo, dedicación y compromiso. Pero para darles ese mensaje a nuestros pequeños y a la gente que nos rodea, hemos de tener presente que somos nosotros mismos los que primero hemos de creer en su veracidad. Por ello resultaría muy interesante que cada uno se tomase un tiempo para pensar acerca de cuál es el concepto que a estas alturas del proceso tiene en la mente. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Cómo lo valoramos? Y según nos respondamos, ya sabemos lo que transmitiremos o no, independientemente de los mensajes contradictorios o los esfuerzos que realicemos por transferirlo. De otra forma, así es como les llegará a los demás por nuestra parte. Así que no intentemos mentirnos, disfrazar o desnaturalizar las cosas, no nos compliquemos más de lo que lo hacemos ya. Valoremos los aspectos beneficiosos de los diferentes enfoques y posibilidades sin acogernos a unos ideales catastróficos. Se trata una vez más de tolerar la incertidumbre como mejor sepamos. Se trata de intentar poner en práctica nuestro lado más sano, para nosotros mismos y para los demás. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahí. Estamos en un programa más. Esperemos que os haya gustado el tema. De todas formas, siempre deciros que cualquier sugerencia que tengáis sobre algún tipo de tema, sobre algo que os interese o sobre lo que queráis que tratemos aquí en el programa, pues hacednoslo llegar. Intentaremos en la medida de lo posible pues responder a vuestras peticiones. Y esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato con nosotros y que también nos haya servido de algún tipo de utilidad. Yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente. Nos vemos.